Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 721. Sacha fue la única persona a la que la señora White le mostró el video. Y dado que el resto de la multitud estaba felizmente inconsciente de su espantoso contenido, no tenían idea de lo que estaba pasando. En ese momento, el presidente White se acercó tranquilamente a James Yellen, riendo entre dientes mientras decía jovialmente: «Señor Cunningham, nos vamos a la casa. Deberíamos permitir que los jóvenes tengan algo de privacidad durante una propuesta de este tipo». James y Yellen asintieron con la cabeza. Bien, entonces. Dicho esto, ambos siguieron al presidente White al interior de la villa. Al ver esto, la señora White prácticamente estaba llena de júbilo mientras meditaba con oscura diversión. «No mantenga a mi hijo sobre sus rodillas por mucho tiempo, presidente Cunningham. De lo contrario, tendríamos que cortar a tu hermana y pasar a tus padres. No querrías verlos convertirse en carne picada frente a tus propios ojos, ¿verdad?». Sacha sintió que toda su fuerza se desvanecía y se tambaleó cuando sus piernas cedieron bajo su peso. Sin embargo, la mujer mayor la agarró, sosteniéndola mientras soltaba una pequeña y amenazadora risa. «Tranquilícese, presidente Cunningham. Si deja que los demás vean que se está poniendo nervioso por esto, habrá un par de muertes para compensar su falta de discreción». Sacha la miró y siseó con los dientes apretados. «¿Eres responsable de lo que le pasó a Matthew?». Los labios de la señora White se curvaron en una sonrisa enfermiza. «Te diré quién está detrás del incidente después de que le digas que sí a mi hijo. Pero por ahora, solo voy a aclarar que no somos nosotros los que causamos su muerte. Por el contrario, la persona que orquestó esto es alguien justo delante de tus narices. ¿Todavía quieres saber quién podría ser? Todo lo que tienes que hacer es decirle que sí a Sam. Después de todo, Matthew está muerto y estoy seguro de que no quieres que el resto de tu familia termine como él». Un pensamiento cruzó por su mente. Y después de una pausa, agregó pensativa: «Por cierto, creo recordar que Matthew tenía una hermana. Debería hacer que alguien investigara su paradero». La expresión de Sacha se volvió sombría ante esto, y su voz tembló cuando exigió: «Déjala en paz. Si Matthew estaba realmente muerto, entonces su hermana sería su único legado. Tenía que proteger a Natalie a toda costa». La señora White se rió a carcajadas. «Bueno, naturalmente, la dejaremos en paz si haces lo que te dicen. Pero si no lo haces, me temo que no seremos tan corteses». Tenía una sonrisa en su rostro todo el tiempo mientras decía esto, pero su voz solo envió un escalofrío por la espalda de Sacha. Sacha no podía imaginar lo retorcida que tenía que ser la mujer para que ella llevara a cabo actos tan crueles con una brillante sonrisa en su rostro, habiendo expuesto sus amenazas. La señora White se apartó de Sacha, sonriendo mientras le decía alegremente: «Diga que sí, presidente Cunningham. No puedes decir que mi hijo está profundamente enamorado de ti. No deberías dejar que se quede de rodillas por mucho tiempo». Como si fuera una señal, Sam declaró obstinadamente: «Sacha, si no te casas conmigo, me quedaré así para siempre». Las mujeres que los rodeaban vieron esta escena con expresión de dolor en sus rostros y gritaron acusadoramente: «¿Cómo pudo ella dejarlo arrodillarse tanto tiempo? Rápido, dile que sí. Sacha, ¿cómo pudiste ser tan despiadado? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Cómo pudiste dejar que siguiera arrodillado después de todo lo que ha hecho por ti?». Mientras tanto, Sacha sintió que su corazón se retorcía de angustia.
y las lágrimas comenzaron a derramar silenciosamente por su rostro. Solo entonces se dio cuenta de cómo todo se había salido de control desde que puso un pie en Lakeside Garden. La muerte de Matthew la devastó y ya no tenía ganas de vivir. Sin embargo, había una cosa que sabía con certeza. Si no aceptaba casarse con Sam esta noche, perdería a toda su familia y Natalie perecería junto a ellos. Al pensar en esto, respiró hondo y apretó la mandíbula. Una mirada de acero apareció en sus ojos mientras juraba vengar a Matthew con todo lo que tenía. Con eso en mente, dio un paso atrás, poniendo un frente desconcertado mientras tartamudeaba. Pero no estoy preparada para esto. Sam se regocijó cuando escuchó esto, pensando que ella iba a decir que sí. No tienes que preparar nada. He planeado todo para los dos. Todo lo que tienes que hacer es casarte conmigo y prometo hacer todo lo que me pidas. Su declaración fuerte y audaz conmovió a las mujeres que estaban viendo esto con anticipación. Sin embargo, Sacha no se conmovió en absoluto por esto. Y en cambio negó con la cabeza lentamente. Luciendo en conflicto. Lentamente se alejó de él. Y cuando sintió que sus caderas chocaban con el borde de la mesa detrás de ella, de repente agarró el cuchillo de trinchar de la mesa y se abalanzó sobre Sam. Se le escapó un grito agudo. Te llevaré conmigo. En ese momento, a ella no le importaba morir al final de esto. Iba a vengar a Matthew. Incluso si eso significaba renunciar a su propia vida. Y esa era su resolución final. Capítulo 722. Nadie podría haber predicho que Sacha se convertiría en una furia tan asesina. Al verla lanzarse hacia adelante con el cuchillo apuntando hacia él, Sam se congeló en pánico. En ese momento, un hombre emergió de entre los espectadores y se abalanzó sobre Sacha, derribándola rápidamente. Algunos otros hombres se apresuraron a entrar después de esto y no perdieron el tiempo en aprehenderla, inmovilizándola firmemente contra el suelo. La señora White estaba atronadora mientras se acercaba a la chica caída y chasqueaba con los dientes apretados. No puedes culparnos por ayudarte a cumplir tu deseo de muerte. Estúpida moza. ¿De verdad pensaste que podrías dar pelea y decirle que no a mi hijo? A partir de ahora, no serás más que un juguete para él. Y una vez que haya terminado contigo, te venderé a una tierra extranjera para que puedas pasar el resto de tu vida deseando estar muerto. Lágrimas calientes corrían por el rostro de Sacha mientras gritaba. Solo mátame. Solo mátame y deja que esto termine. Preferiría morir antes que casarme con él. La señora White se rió fríamente ante esto. Enderezándose, se volvió para dirigirse a los invitados. Damas y caballeros, lamento muchísimo este giro confuso de los acontecimientos. Parece que la presidenta Cunningham está un poco abrumada por todo. Pero estará bien. La llevaremos a la casa y dejaremos que se calme un poco. Por favor, continúe con la fiesta y no permita que esto apague su alegría. Con eso, la señora White ordenó silenciosamente a los hombres que llevaran a Sacha sin ceremonias a la casa. Su plan había sido utilizar a la familia de la niña como palanca para obligarla a decir que sí a la propuesta de Sam. De esa manera, se convertiría en su esposa legal una vez que se casaran oficialmente. Y los White podrían tomar todo lo que perteneciera a la familia Cunningham. Finalmente pudieron poner sus manos en el proyecto de la villa en los suburbios. Cunningham Pharmaceuticals, Wellness Herbary y las otras empresas de la familia de Sacha. Esto era lo que los blancos, o más específicamente, lo que el jefe de la familia blanca, Declan, habían estado buscando desde el principio. Declan había estado planeando esto durante bastante tiempo. Una vez que tomó todo lo que pertenecía a la familia Cunningham, supo que los blancos finalmente podrían superar a la familia Sandel y llegar a la cima de las 10 familias más grandes de East Cliff. Al lograr una victoria tan gloriosa, estaría listo para desafiar a Billy y derribar a este último de su pedestal. Mientras tanto,
Los invitados observaban impasible cómo arrastraban a Sacha a la casa y, al ver que el evento no tenía nada que ver con ellos, no hicieron ningún comentario al respecto. Sacha, por otro lado, se volvió completamente desesperada. Sabía que no había nada que pudiera hacer esta vez. No solo había fallado en cambiar las cosas, también estaba completamente humillada. A partir de ahora, la feliz perspectiva de la muerte estaba anclada en su mente. Ya no quería vivir si eso significaba tener que pasar el resto de sus días en agonía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ser llevada a la casa, una voz ladró fríamente desde la terraza de arriba. «Suéltala en este instante». La multitud quedó atónita. Nadie se había dado cuenta de que una figura había subido a la terraza. La figura misteriosa estaba en las sombras, y nadie podía vislumbrar sus rasgos. Sacha, por otro lado, fue la única que pareció abrumada cuando exclamó: «Matthew. Matthew. ¿Eres tú?» «No. Tenías que ser tú. No estás muerto, ¿verdad?» En ese momento, el hombre salió de las sombras y su presencia confirmó los gritos desesperados de Sacha. Porque él era, de hecho, Matthew. Estaba cubierto de manchas de sangre aquí y allá, pero parecía bastante animado a pesar de esto. Por el contrario, la familia Blanca se mostró sombría cuando lo vieron. «No se supone que Matthew está muerto. ¿Cómo es posible que aparezca aquí ahora mismo?» Sacha comenzó a romperse en sollozos. No podía creer la renovada esperanza que se apoderó de ella. Fue como si viera la luz al final del túnel. En ese momento, Matthew los miraba imperiosamente cuando declaró intencionadamente: «Los eventos de esta noche son entre los White y yo. Para aquellos que no tienen nada que ver con todo esto, váyanse de inmediato». Los invitados intercambiaron miradas divertidas al escuchar esto. Y uno de ellos bromeó: «¿De qué estás hablando? Tonto ignorante. ¿Quién crees que eres? ¿Cómo te atreves a pedirnos que nos vayamos cuando no eres más que un pedazo de basura que se mofa de sus suegros? Nos tomas por perros a los que podrías dar órdenes. ¿No sabes quién soy yo?» Fue interrumpido por el repentino staccato de pasos pesados que se elevaron desde más allá de las puertas. Y en poco tiempo, una tropa de hombres irrumpió. El hombre que dirigía esta tropa pícara no era otro que el propio Tiger. Y señaló con enojo al pomposo hombre que había hablado en contra de Matthew antes mientras gritaba: «Eres tan malditamente ruidoso. Ve y córtale la lengua ahora». Tan pronto como dijo eso, un grupo de hombres se abalanzó hacia adelante para agarrar al hombre en cuestión. Y sin otra palabra, le cortaron la lengua. Capítulo 723. La multitud estalló en un alboroto ante esto. ¿Quién podría haber pensado que algo tan espantoso como esto sucedería ante sus propios ojos? Mientras todos jadeaban y entraban en pánico, más hombres corrían hacia la villa como si fueran el equivalente humano de rápidos furiosos. Desde su posición ventajosa, era difícil para los invitados distinguir la cantidad de personas que estaban entrando desde el exterior. Pero era inconfundible que todo el paisaje más allá de la villa estaba repleto de hombres. Al ver esto, el presidente White se estremeció y de repente se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Había algo extraño en todo esto. Ya que Matthew todavía estaba vivo y Tiger había reunido un grupo abigarrado e intimidante para irrumpir en este lugar. El presidente White había instalado todo en Lakeside Garden precisamente porque era el territorio de Billy en primer lugar. No podía entender por qué Tiger y estos hombres podían irrumpir a su antojo y fantasía sin las órdenes de Billy. Ahora que Tiger había entrado en el lugar con su gigantesca tripulación, el presidente White supo instantáneamente que Billy estaba detrás de esta repentina invasión. Al pensar en esto, sintió que se le helaba la sangre. Declan le había dicho que todo esto estaba orquestado exclusivamente contra Stanley y que estos planes no atraerían a Billy. Sin embargo,
Estaba claro que el jefe de la familia blanca había calculado mal. El hombre al que le habían cortado la lengua estaba rodando por el suelo en agonía. Y su sangre salpicó las piernas de Tijer. Al ver la sangre carmesí rociada sobre sus pantalones, Tijer se enfureció y gritó: «Deja de darte vueltas. Maldita sea. Tienes sangre por todo mi cuerpo. No tienes modales. Por el amor de Dios. Alguien lo vigile. Si no deja de rodar, córtale todas las extremidades y veamos si no se detiene entonces». Al escuchar esto, un par de hombres de aspecto agresivo se acercaron y rodearon al herido, quien inmediatamente se quedó paralizado. Dejó de llorar y no se atrevió a mover un músculo por temor a morir en el acto. Con una mueca, Tijer se volvió y barrió con su mirada helada sobre la multitud. Luego ladró en voz alta: «Al diablo con todos ustedes. ¿No escuchó lo que acaba de decir el señor Matthew Larson? Todos los que no tienen nada que ver con esto, salgan ahora mismo. Voy a contar hasta 10. Y si no se van para entonces, los haré picadillo con todos ustedes». Habiendo dicho eso, no les dio tiempo a los invitados para reaccionar e inmediatamente saltó a la cuenta regresiva, gritando: 1, 2, 3. Los invitados comenzaron a clamar por la salida a medida que avanzaba la cuenta regresiva, prácticamente en estampida unos sobre otros mientras salían corriendo por las puertas. Tijer era demasiado agresivo para que no lo tomaran en serio. Entre los que se apresuraron a salir estaban Gordon y sus hombres. Pero justo cuando llegaban a la puerta, los hombres de Tijer les bloquearon el paso. Tijer tronó cuando los vio. «¿Crees que no tienes nada que ver con esto? Dije que te podías ir. Ninguno de ustedes va a sacar un pie de esas puertas». Gordon palideció ante esto y rápidamente respondió: «Maestro Tigre. No tengo nada que ver con nada de esto. Este es únicamente un asunto de la familia blanca. Yo solo estoy aquí para asistir al banquete». Tijer le lanzó una mirada mortal. «Sabes muy bien que has jugado un papel en esto. No crea que nadie ha oído hablar de sus turbias negociaciones por la puerta trasera. Una mansión en las afueras de la ciudad, ¿verdad? Ahí fue donde fueron Liam y Demi». Gordon y los demás vacilaron de inmediato. Ni siquiera en sus sueños más locos pensaron que Tijer se enteraría del trato que habían hecho al principio. Tal como estaban las cosas, ya no podían lavarse las manos de esto. Mientras tanto, cuando el presidente White vio cómo habían salido las cosas, supo que el plan se estaba desmoronando. De repente salió corriendo de la casa con una daga en la mano, apuntando con el arma a Sacha mientras gritaba: «Será mejor que te cuides, Matthew Larson, o la voy a matar». Sin embargo, antes de que pudiera terminar su amenaza, Matthew saltó de la terraza, luciendo tan elegante como una pantera. Hizo que saltar desde la tremenda altura pareciera tan fácil como caminar sobre un terreno llano. Ganando impulso, aterrizó una fuerte patada en el pecho del presidente White, haciendo que este último se estrellara contra el suelo. El hombre mayor tosió sangre mientras luchaba bajo el pie de Matthew, pero estaba firmemente inmovilizado contra el suelo. Mientras esto sucedía, los hombres de Tijer se lanzaron hacia adelante y detuvieron a todos los hombres que trabajaban para el presidente White. Sacha, por otro lado, se arrojó apresuradamente a los brazos de Matthew. Luego lo abrazó desesperadamente mientras sollozaba. La palmeó suavemente en el hombro, consolándola mientras murmuraba: «Ahí. Ahí. Todo está bien ahora. Siento llegar tarde. Debería haberte salvado antes». Después de llorar sin decir palabra, negó con la cabeza con vehemencia y se hundió más en su abrazo, aferrándose a él obstinadamente. Independientemente de lo que había sucedido, estaba lo suficientemente agradecida de verlo vivo todavía. Y era lo mejor que podía pedir. Murmuró palabras tranquilizadoras de consuelo mientras le palmeaba el hombro.
Y fue solo después de que se calmó que le pidió a un par de hombres que la escoltaran a un lado para que pudiera recuperar el aliento. Una mirada dura apareció en sus ojos en ese momento. Ha llegado el momento de ajustar cuentas con los blancos. Capítulo 724. Tijer acorralaron al resto de los hombres de los White en la casa. Y entre ellos estaban Gordon y su séquito. En ese momento, Matthew estaba sentado en el sofá. Y había un brillo frío y duro en sus ojos mientras miraba a los que estaban frente a él. Sin tener idea de lo que estaba pasando. James y Ellen estaban furiosos mientras rugían. ¿Qué estás haciendo aquí, Matthew? Valiente de tu parte para mostrar tu cara por aquí. ¿Estuviste siquiera invitado? Usted enfurecido. Tijer agarró una botella de vino de la mesa cercana y la tiró al suelo delante de la pareja. Luego gritó. Cállate. Viejos fósiles. Lo juro. Si los dos no fueran los padres del presidente Cunningham, los habría matado hace mucho tiempo. Por el amor de Dios. Nunca he conocido a nadie tan ridículo como ustedes dos. Debería cortarte en pedazos ahora mismo. El dúo de marido y mujer estaba atónito por el torrente de abuso. Pero incluso cuando estaban demasiado conmovidos para pronunciar otra palabra, todavía miraban a Matthew con enojo. En lo que a ellos respectaba, él era quien lo había arruinado todo. Después de todo, Tijer y sus hombres no habrían causado tantos estragos en el banquete si no hubiera sido por él. Sin prestar atención a la hostilidad dirigida a él, Matthew permaneció impasible mientras movía la muñeca y decía: déjenles ver el video. Al escuchar esto, uno de los subordinados de Tijer corrió y sacó el teléfono celular de la señora White. Luego se lo entregó a James y Ellen. El subordinado sacó el video de antes e hizo clic en reproducir. Era un video grabado en lugar de uno en vivo y, como tal, aún se podía reproducir. La pareja vio el video hasta el final. Todo el color desapareció de sus rostros y estaban temblando. Claramente conmocionados por lo que habían visto. James fue el primero en hablar y preguntó: ¿qué cree que está haciendo aquí, presidente White? Su hijo es el que pide la mano de mi hija. Entonces, ¿por qué no podemos hablar como adultos civiles? ¿Cómo pudiste hacer algo como esto, Ellen? Por otro lado, estaba fuera de sí por el pánico mientras gritaba: ¿dónde está Demi? ¿Qué le pasó a Demi? Ella está bien. Tijer hizo una mueca. Luego se burló de esto. Bien. Más bien cortado en trozos y alimentado a los peces en el lago. Al escuchar esto, Ellen sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor y estuvo a punto de desmayarse por la conmoción. James rápidamente la ayudó a ponerse de pie mientras le preguntaba: ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo? Prácticamente somos suegros. Presidente White. ¿Cómo pudiste hacer algo como esto? Esa era mi hija. Supuestamente somos suegros. Tijer se mostró incrédulo. Y espetó con impaciencia: mierda. ¿Qué tan estúpidos pueden ser los dos? No puedes saber qué está pasando incluso en un momento como este. Nunca quisieron convertirse en suegros contigo. Y nunca quisieron que tu hija se convirtiera en parte de su familia en primer lugar. Están detrás de tus activos. Le pidieron a Liam que envenenara al señor Matthew Larson y, cuando muera, sus acciones en la empresa constructora irán al presidente Cunningham. Entonces, una vez que Sam se case con ella, los White podrían hacerse cargo de todas sus empresas. El proyecto suburbano, Cunningham Pharmaceuticals, Wellness Herbary y su farmacia actual. Todo esto suma más de miles de millones en valor. Los White han estado tras esto todo el tiempo. Entendido. James y él empalidecieron ante esto. Y el primero respondió con incredulidad: eso no es posible. Sacha es el verdadero amor de Sam. Y está loco por ella. ¿Cómo pudo hacer algo así?
Además, el presidente White me regaló una villa no hace mucho para mostrar su ingenio. Tiger soltó una fría carcajada. No puedo creer lo engañados que están los dos en un momento como este. Amor verdadero. ¿Qué amor verdadero hay cuando se trata de Sam? Permítanme ponerlo de esta manera. Sam estuvo involucrado en 3 casos de agresión sexual mientras estudiaba en el extranjero. Y la familia Blanca pagó para encubrir los 3 incidentes. Después de regresar a East Cliff, ha mantenido una lista semanal de chicas diferentes. 2 por cada semana. Ese es el tipo de vida que lleva y, lo que es más importante, el hijo de puta tiene sida. Me pregunto si lo sabías. James y Ellen lo miraron boquiabiertos, completamente desconcertados por la avalancha de información. El presidente White, por otro lado, se apresuró a replicar. Está diciendo tonterías. Mi hijo está perfectamente sano. ¿Cómo pudo tener sida de repente? Tiger arqueó una ceja mientras se reía con frialdad y se burlaba. Es natural que investiguemos antes de poder ir contra ti, White. Le dejo que le eche un vistazo al informe de su hijo de su último chequeo médico. Oh. Por cierto, presidente White, le sugiero que también se haga un chequeo. Resulta que ese buscador de oro que has estado manteniendo en la Masoundes Royal se ha acostado con tu hijo. Hizo una pausa, chasqueando la lengua en señal de desaprobación, y añadió con desdén. Llámame anticuado. Pero tu vida personal es repugnante. Capítulo 725. Cuando el presidente White escuchó esto, se quedó atónito en silencio. Mi propio hijo se ha acostado con mi ama. Furioso, se volvió para mirar a Sam mientras le preguntaba. Sam, ¿es verdad? Sam bajó la cabeza, incapaz de decidirse a encontrar la mirada de su padre. El presidente White estaba al borde de su ingenio, y marchó hacia adelante para darle a su hijo una fuerte patada en las costillas. Luego gritó con incredulidad. Ingrato. ¿Cómo pudiste hacer algo como esto? Sin embargo, antes de que pudiera continuar con su amonestación, la señora White se acercó corriendo a él y le dio 2 fuertes bofetadas en la cara. Viejo pedo. ¿Cómo te atreves a tener una amante a tu lado? ¿Cómo pudiste ser tan descarado a tu edad? Tragó saliva convulsivamente ante este enfrentamiento. En su momento de rabia, había olvidado que su esposa no tenía ni idea de que él tenía una amante. En cuestión de segundos, la casa se llenó con el clamor de sus voces y rápidamente se estaba volviendo caótica. En ese momento, Gordon y sus hombres se sintieron extremadamente incómodos al ver cómo se desarrollaba el conflicto entre los White ante sus ojos. En circunstancias normales, habrían encontrado este intercambio divertido. Pero tal como estaban las cosas, no pudieron ni siquiera provocar una risa. Después de todo, estaban directamente involucrados en esta serie de eventos, y no había forma de que escaparan de la ira que les esperaba. Mientras tanto, James estaba atronador mientras gritaba. No te vi por el tipo despreciable. Sam. Debo haber estado ciego para dejarte proponerle matrimonio a Sacha. Déjame aclarar una cosa ahora. No hay forma de que te permita casarte con mi hija. Tiger se chupó los dientes y señaló con irritación. Vaya. Mira este cambio abrupto de opinión. Fuiste tú quien aceptó en primer lugar. Viejo fósil. Recuerda cuánto me apoyó en todo este esfuerzo matrimonial. James hizo una mueca ante la acusación. Eso fue antes de descubrir qué tipo de persona es. Ahora que sé que es un mujeriego y que ha hecho una cosa tan descarada, nunca permitiría que mi hija se casara con él. Tiger soltó una fría risa ante esto. Bueno. No es agradable escuchar eso. Pero si realmente amaba a su hijo como dice que lo hace, ¿por qué nunca miró en el pasado de Sam? Ni siquiera sabes qué tipo de persona es. Entonces, ¿por qué presionarías a tu
hija, para que se casara con él en primer lugar. Si toda la propuesta saliera según lo planeado esta noche, habrías condenado a tu propia hija. Yo realmente no tenía idea, argumentó James, sonrojándose con un terrible tono carmesí. Si lo hubiera hecho, no habría empujado a Sacha al matrimonio. Tiger se enfureció ante esto y espetó. Una cosa es decir que no tienes idea de cómo es él. Pero otra completamente distinta es dejar que tu ignorancia te impida mirar en su pasado. ¿De verdad crees que no puedo ver a través de tus pensamientos? A usted solo le preocupaba la riqueza de la familia Blanca y el hecho de que se alojaran en Lakeside Garden. No te molestaste en nada más. Ni siquiera con el tipo de persona que Sam es en realidad. Eras tan dolorosamente inconsciente e ignorante que decidiste usar a tu hija como trampolín para ganarte el favor de los otros elitistas. Nunca te importó cómo se sentía y no te importó si ella no sería feliz. Las personas como tú no merecen ser padres. La sangre corrió al rostro de James cuando escuchó esto. Se miró los pies con vergüenza mientras las palabras se le escapaban. No podía replicar contra las acusaciones del otro hombre porque siempre había estado detrás de la riqueza y los recursos de los White. De hecho, nunca se había planteado investigar el pasado de Sam. Ellen se estaba volviendo loca de devastación cuando suplicó. Maestro Tigre. Tiene razón. Nosotros somos los que tenemos la culpa aquí. ¿Podrías ayudarnos a salvar a nuestra hija? Demi y su esposo han sido secuestrados. Por favor. Guárdelos para nosotros. James también le lanzó una mirada desesperada, mientras su esposa le rogaba el favor. Sin embargo, Tiger se mostró indiferente mientras se burlaba. Salvarlos. ¿Por qué debería? Debería matar a esos dos idiotas yo mismo. Sálvalos. ¿Estás loco? Avergonzada, Ellen hizo una mueca. Pero no se atrevió a discutir contra él. En cambio, se volvió para mirar a Matthew y suplicó en voz baja. Matthew. Por favor. Tienes que salvar a Demi. Ella es familia. Después de todo. Más importante aún. Ella es la hermana de Sacha. No puedes dejarla morir así. Si lo haces, Sacha solo se culpará a sí misma por el resto de su vida. No dejarías que se sienta invadida por el dolor y la culpa por este incidente. ¿Verdad? Capítulo 726. Matthew no dijo nada mientras miraba a Ellen con una mirada gélida. Tiger, por otro lado, se apresuró a arremeter contra ella. Vieja bruja desvergonzada. La audacia de usted al rogarle al señor Matthew Larson que salve a su hija cuando ni siquiera sabe la mitad de las cosas que ella y su esposo han hecho. Un grito ahogado se le escapó a Ellen cuando se estremeció ante el abuso que recibió. Pero trató de discutir de todos modos. Sé que no estaban muy contentos con Matthew. Y no puedo negar que le han hecho cosas horribles. Pero eso no significa que merezcan morir. Seguimos siendo familia al final del día. Y la sangre corre más espesa que el agua. Las peleas son parte de la vida familiar. Deja de tonterías. Por supuesto. Las familias se pelean. Pero estos dos imbéciles no solo envenenaron la comida del señor Matthew Larson, sino que también organizaron el auto crash para que pudieran matarlo. ¿Quién en su sano juicio llamaría a estas peleas familiares normales? James y Ellen lo miraron boquiabiertos, estupefactos al escuchar esta información. El primero presionó con incredulidad. Está bromeando. Maestro Tigre. Liam y Demi son demasiado amables para hacer actos tan horribles. Amable. No seas ridículo. Tiger espetó, interrumpiéndolo a la mitad. ¿Por qué no le preguntas a White o a la pareja de idiotas insolentes aquí qué han hecho Liam y Demi? De hecho, White fue quien les dio el veneno en primer lugar. Al escuchar esto, James se volvió para lanzar miradas de incredulidad a Gordon y los demás.
todos los cuales comenzaron a inquietarse con torpeza. Gordon, en particular, parecía claramente inquieto mientras tartamudeaba. No tengo nada que ver con esto. Todo esto fue idea de White. Él fue quien les prometió a Demi y Liam una gran suma de dinero y una compañía propia si lo ayudaban. El resto de nosotros no les dijimos nada. Al decir todo esto, Gordon esencialmente había confirmado la verdad de la situación. James y Ellen casi se desmayan en el acto. Finalmente entendieron por qué Matthew y Tiger estaban tan indignados. Al final resultó que Liam y Demi habían cruzado completamente la línea esta vez. ¿Cómo pueden estos dos niños ser tan crédulos? Al final del día, todos somos familia. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Todo esto es obra de White. No habrían estado involucrados en este lío si ese sinvergüenza no los hubiera engañado en primer lugar. Matthew, tráelos de vuelta. Los golpearé hasta matarlos yo mismo. Yo te defenderé. Ellen lloró desesperadamente. Su voz se elevó en una octava. Tiger resopló. Fuera de nuestra vista. Nos tomas por tontos. Pedirnos que los devolvamos es lo mismo que salvarlos. No es así. Además, no creo que tengas ganas de matarlos a golpes. Deberías ahorrarte la molestia y dejar que los secuaces de White los maten por ti. Horrorizados, James y Ellen objetaron inmediatamente la dura sugerencia, gritando: «No. Eso no está bien». Ellen se volvió para dirigirse a Matthew frenéticamente una vez más. «Di algo. Matthew. Por favor. Demi es la hermana biológica de Sacha. Por favor, sálvala. Me arrodillaré si eso es lo que necesitas para salvar a mi hija. Lo haré ahora». Con eso, se puso de rodillas y comenzó a inclinarse repetidamente ante él, agachándose a sus pies en una muestra de extrema humildad y disculpa. James, por otro lado, tenía una expresión sombría en su rostro. Pero finalmente se arrodilló y le suplicó a Matthew también. No tuvo más remedio que hacerlo. Demi era su hija. Después de todo. Y tenía que hacer todo lo posible para salvarla. A pesar del acto de desesperación de la pareja, Matthew permaneció impasible mientras movía la muñeca y ordenaba: «Tigre, tráelos al lado». Al escuchar esto, Tiger inmediatamente ordenó a algunos de sus hombres que se llevaran a James y Ellen en contra de sus protestas. A partir de ahora, los White, así como Gordon y sus hombres, eran todos los que quedaban en la casa. El conflicto que había estallado entre los blancos aparentemente también había terminado. El presidente White tenía vetas de sangre corriendo por su rostro desde donde su esposa lo había arañado brutalmente. Y su rostro estaba tenso por la furia mientras siseaba con los dientes apretados. Independientemente de lo que haya sucedido, esto sigue siendo un asunto de familia mío. Y no deberías haber interferido en primer lugar. Me tomas por un pusilánime. Tiger. Soy de la familia blanca. Ya sabes. Y el actual jefe de familia es mi primo. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi familia al irrumpir en mi casa para provocar problemas como este? Gordon y los otros hombres se sintieron aliviados al escuchar al presidente White contraatacar, con la familia blanca respaldándolos. Sabían que no tenían nada de qué preocuparse. Envalentonados por esto, comenzaron a desafiar a Tiger, burlándose. «Has cruzado la línea hoy, Tiger. ¿Y qué si te llaman Maestro Tigre de South Street? ¿Crees que eres tan poderoso y estás por encima del resto de nosotros? ¿No sabes que nuestros activos superan los miles de millones? ¿Por qué? Podríamos deshacernos de un salvaje violento y sediento de sangre como tú con solo levantar un dedo. ¿Quién crees que eres para pelear con nosotros?» Capítulo 727. La multitud estaba alborotada, con los White apoyándolos. Ya no tenían ninguna razón para temer a Tiger. En ese momento,
Sin embargo, Tiger se rió. Queridos grandes jefes, parece que hoy me saldré con la mía. ¿De verdad pensaste que los blancos te salvarían? Jaja. Lamento decepcionarte. Los blancos ni siquiera pueden salvarse a sí mismos y mucho menos a vosotros. Los rostros de la multitud palidecieron mientras el presidente White se reía maniáticamente. ¿Quién te crees que eres? Tigre. Incluso tu primo Stanley no se atrevió a hacer afirmaciones tan atrevidas. ¿Qué derecho tienes? Tiger sonrió. Por supuesto que no tengo ninguno. ¿Y si fuera el maestro Newman? Una vez más. La multitud fue tomada por sorpresa. El presidente White respondió apresuradamente. Master Newman nunca haría un movimiento. Todo este asunto no tenía nada que ver con él. No tiene sentido que él haga esto. La sonrisa de Tiger era fría. Presidente White. Está un poco desactualizado. No es así. Quien afirmó que esto no tenía nada que ver con el maestro Newman. No sabe que su hija, la señorita Brittany, ahora llama al señor Larson su hermano. Ahora, cree que el señor Larson está involucrado en este asunto. El presidente White estaba atónito y su voz temblaba mientras hablaba. La hija del maestro Newman está despierta. ¿No está ella todavía inconsciente? Los demás también estaban conmocionados hasta la médula. Brittany Newman era la auténtica princesa de Eastcliff. ¿Cómo fue posible que la hija del primer rey de Eastcliff llamara hermano a Matthew Larson? ¿Qué relación complicada había detrás de tal arreglo? Además, habían recibido noticias antes de que Brittany estaba en un estado vegetativo. Entonces, ¿cómo pudo haberse despertado repentinamente? Tiger dijo con frialdad. Por eso dije que estás desactualizado. La señorita Brittany ya se ha despertado hace bastantes días. El presidente White apretó los dientes con ira. No intentes mentirme. Tigre. Digamos que Brittany realmente se despertó. Incluso si lo hiciera. ¿Por qué llamaría a Matthew su hermano? Si Billy solo quisiera encontrar una excusa para tratar con nosotros. Debería decirlo directamente. Incluso si ha terminado con nosotros. Los demás no le creerán. Antes era la familia Watkins. Seguida por los Jackson. Y ahora somos nosotros. Los White. Si Billy se atreviera a dañar a 3 de las familias más grandes de forma consecutiva. ¿Crees que las 10 familias más grandes trabajarían juntas contra él? El enemigo común. ¿Crees que Billy estaría preocupado para entonces? Los demás también suspiraron aliviados. Mientras las 10 grandes familias los respaldaran. No tenían que preocuparse tanto. Tiger frunció los labios. ¿Qué planta han considerado? Lástima. Las cosas no son tan simples como imaginabas. ¿Sabías que Declan White? ¿Quién te apoyaba? Ya se había coludido con las 10 grandes familias de Eastshire. Pudo ascender a la posición por completo porque las 10 grandes familias de Eastshire lo estaban apoyando entre bastidores. El presidente White quedó desconcertado. Sé cómo es esto posible. Las 10 grandes familias de Eastshire querían monopolizar las ganancias de Eastshire. Tenían poder sobre todas las demás ciudades de Eastshire con su poder e incluso tenían todas las ciudades bajo su control. Su intención era invadir Eastcliff hace algunos años. Pero Billy siguió bloqueándolos. En cuanto a las 10 familias más grandes de Eastcliff, gracias a su protección, alcanzaron su posición actual hoy y no tuvieron que preocuparse por las 10 familias más grandes de Eastshire. Fue por esto que las 10 familias más grandes de Eastcliff habían llegado a un acuerdo en el que ninguna debería tener ninguna asociación con las 10 familias más grandes de Eastshire. Fue porque si las 10 familias más grandes de Eastshire lograban controlar Eastcliff, las 10 familias más grandes de Eastcliff sufrirían un gran impacto en las ganancias. Cuando eso sucediera,
Quien tuviera lazos con las 10 familias más grandes de Eastshire se convertiría en el blanco de la crítica pública. Para entonces, incluso las 10 familias más grandes no los dejarían salir del apuro. En verdad, el presidente White había sabido de esto antes. Sin embargo, Declan era tan reservado en sus operaciones que no podía entender cómo Billy estaba al tanto de esa noticia. Capítulo 728. Tiger sonrió con frialdad. ¿Por qué hacer algo si no quieres que nadie más lo sepa? Una vez que hagas algo, tus acciones se revelarán tarde o temprano. Presidente White quiere ver las consecuencias que le sucedieron a Declan. El presidente White se puso pálido porque sabía que realmente había terminado por este tiempo. Tiger sacó su teléfono e incluso hizo que la gente sacara una pantalla enorme antes de proyectar el video del teléfono en la pantalla. La multitud reconoció inmediatamente el escenario cuando exclamaron: ¿No es este el patio de la Residencia Blanca? En el video, Stanley se sentó en el asiento del jefe de la familia blanca. Los demás miembros de la familia White se pararon respetuosamente a un lado. Había un hombre cubierto de sangre arrodillado en medio del espacio. Era Declan. Detrás de él estaban los jefes de las otras 9 familias más grandes. Estas cabezas caminaron hacia adelante, una tras otra, y se turnaron para perforar cuchillos en el cuerpo de Declan. Habían evitado las partes vitales, pero todavía era lo suficientemente doloroso para él, ya que su expresión se había deformado por el dolor. Una vez que las 9 cabezas hicieron su trabajo, fue el turno de la familia blanca. Al final, Declan tuvo decenas de heridas antes de caer muerto en el charco de su propia sangre. Al ver esto, todos en la multitud pudieron sentir escalofríos recorriendo su columna mientras temblaban. Ese era el jefe de la familia blanca. Ahora, al ver cómo lo habían matado las 9 familias más grandes y la familia blanca restantes, la opinión de las 10 familias más grandes sobre este asunto quedó muy clara. Estaban decididos a deshacerse de cualquier traidor. Ahora que Declan estaba muerto, ¿qué pasaría con aquellos que habían cooperado con Declan antes? Después de un largo rato de silencio, Gordon fue el primero en arrodillarse en el suelo con un clap, suplicando con voz temblorosa: Maestro Tigre, por favor, no sé nada de esto. Yo solo estaba tratando de vengarme de mi hijo que fue golpeado por Matthew. No sabía nada mejor y había provocado la ira del señor Larson. Yo soy el culpable. Debería ser castigado. Al decir esto, Gordon se abofeteó y su rostro pronto se hinchó. Luego, repetidamente le hizo una reverencia a Matthew, inclinando la cabeza en el suelo hasta que sangraba. Una vez más, suplicó con voz temblorosa: Señor Larson, ten piedad. Fue culpa de mi incorregible hijo. Esa perra siguió buscando problemas. Yo lo disciplinaré adecuadamente. Le romperé las piernas para que no pueda levantarse de la cama en toda su vida. Por favor, perdóname la vida. Te lo ruego. Al ver esto, los demás también se arrodillaron y suplicaron clemencia. No eran tontos. Sabían que si no mendigaban ahora, sería demasiado tarde. En cuanto al presidente White, solo podía sentarse paralizado en el sofá. Ya no había necesidad de que suplicara. Esto se debía a que conocía muy bien sus consecuencias. No se salvaría ni una sola vida en su familia. La expresión de Matthew era fría. Ya he dicho antes que si no te arrodillas y suplicas misericordia dentro de 3 días, todo lo que te espera es la muerte. Ahora ya han pasado 3 días. No es demasiado tarde para suplicar misericordia ahora. Gordon y los demás estaban locos de miedo cuando respondieron apresuradamente: Señor Larson, por favor danos una oportunidad. Te lo ruego. ¿Qué hay del dinero? Estamos dispuestos a pagarle sin importar la cantidad. Si nos perdona la vida,
Nosotros, estaremos a su entera disposición. Por favor. Te lo ruego, dijeron todo esto mientras inclinaban sus ensangrentadas cabezas en el suelo. Desafortunadamente, Matthew ni siquiera les dedicó una sola mirada. Hay algunas cosas que puedo perdonar. Pero nunca podré perdonar nada que cruce la línea. Y Sacha era esa línea. Con eso, hizo un gesto con la mano y ordenó con voz fría: ponlos en camino. Tijer inmediatamente asintió. Entendido, señor. Matthew. Con un movimiento de su mano, un grupo de personas a su lado se apresuraron y se llevaron a Gordon y a los demás. En cuanto a los miembros de la familia White, también fueron arrastrados y arrojados a un automóvil que salió de East Cliff. En el coche, estas personas seguían mendigando y suplicando con todas sus fuerzas. Pero nadie les prestó atención. Pronto, salieron de East Cliff y entraron en un bosque desierto donde vieron a algunas personas tendidas en el suelo. Estas personas eran sus hijos, que eran miembros de esa banda de hermanos. Capítulo 729. Gordon y los demás se sorprendieron al ver a sus hijos. Pensaron que eran los únicos que tenían que pagar el precio. Ahora que incluso sus hijos fueron traídos aquí, el final que les esperaba era tan claro como el día. Su linaje terminaría aquí. Al ver llegar a sus padres, los jóvenes ricos empezaron a llorar. Papá. Sálvame. Sálvame por favor. Papá. Me dieron una paliza. Tienes que vengarte de mí. Papá. Los quiero muertos. Muerto. Deben ser asesinados. Todos y cada uno de ellos. Quiero que maten a toda su familia. Gordon rugió de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo esto es obra nuestra. ¿Por qué trajiste a mi hijo aquí también? No me importa cómo me mates. Pero ¿qué derecho tienes a matar a mi hijo también? Los demás también estaban gritando y estaban a punto de derrumbarse. Tijer lo siguió y lentamente respondió: este incidente también fue causado por estos mocosos. Por lo que, por supuesto, se abordarán en consecuencia. Además, ¿escuchas lo que están diciendo? Quieren matar a nuestra familia. Estoy absolutamente asustado. No deben dejarse con vida. ¿Y si realmente matan a toda mi familia? ¿Qué debería hacer entonces? Gordon y el resto palidecieron mientras lamentaban profundamente sus acciones. Si hubieran sabido de los eventos de hoy, habrían disciplinado adecuadamente a estos chicos y les habrían impedido causar problemas en todas partes. Quizás las cosas no hubieran resultado de esa manera. Como decía el refrán: perdona la vara y estropea al niño. ¿A quién más podrían culpar por meterse en la situación? Willy y sus amigos se sorprendieron al ver a sus propios padres arrodillados frente a otra persona. Siempre pensaron que como sus padres eran poderosos con su riqueza, no había nada que no pudieran hacer. Fue por esta razón que hicieron lo que les gustó y acosaron a la gente sin ninguna repercusión. Por desgracia, esta vez se metieron con la persona equivocada. Para empeorar las cosas, ni siquiera se les dio la oportunidad de hacer las paces. No nos mates. Por favor. No nos mates. No lo volveremos a hacer. Por favor. Lo juramos. Por favor, ten compasión. Los jóvenes suplicaron amargamente. En este momento, finalmente se habían deshecho de su arrogancia. Tijer se burló. Tener compasión. Ustedes, cabrones, han cometido más crímenes que los suyos de verdad. Al menos tengo la decencia de pagar a las mujeres por sus servicios. Pero tú, que se jodan a todos. Ha hecho daño a más de 100 niñas en total. Hubo 7 que se suicidaron como resultado y 2 de sus familias exigieron una explicación para los bebés. Arruinaste sus casas. Eres la escoria y la basura inútil de la sociedad. Dime,
¿Qué derecho tienes a estar vivo? Todo lo que dijo Tiger fue exacto. El grupo de jóvenes ricos era autoritario y arrogante. Siempre acechaban en clubes y pubs. En el momento en que tuvieran sus ojos puestos en cualquier chica hermosa, les pondrían las manos encima. No era un gran problema si la chica era sumisa. Pero si no lo era, usarían la fuerza. Ni siquiera perdonaron a las chicas que tenían novios. Después de salirse con la suya con la chica, incluso golpeaban al chico y accidentalmente se habían quitado algunas vidas como resultado. Debido a la riqueza y el poder de su familia, sus crímenes fueron completamente encubiertos. Sin embargo, tal como dijo Tiger, esos mocosos ricos se veían bien vestidos y caballerosos. Pero en verdad, cada uno estaba más sucio que el anterior. Él mismo no era un ciudadano respetuoso de la ley. Pero ni siquiera él cometió la cantidad de delitos que cometieron. Para describirlo de una mejor manera, Tiger cometió crímenes para su propio beneficio y nunca haría nada malo solo porque le apeteciera. Sobre el tema de las mujeres, siempre había usado dinero para el trato. Si la otra parte no estaba dispuesta, no los forzaría. Para él, todavía había muchas mujeres hermosas e incluso más mujeres codiciosas de dinero. Si uno no cooperaba, simplemente pasaría al siguiente. Ni siquiera necesitaba usar la fuerza. Esta era exactamente la razón por la que Tiger los despreciaba. Tiger luego hizo un gesto con la mano. Muy bien. Dejemos la mierda. Mátalos. Capítulo 730. El presidente White y su familia se quedaron en Lakeside Garden porque Tiger no se los llevó. Fue porque se dirigían a la familia blanca, donde el resto de los blancos se ocuparía de ellos. Sin embargo, como sabían que estarían muertos de cualquier manera, no importaba por qué manos morirían. Mientras tanto, Matthew regresó a la villa vecina de la familia blanca después de haber resuelto el asunto. James y Ellen se sentaron nerviosos en el pasillo mientras la expresión de Sacha estaba llena de alegría. Los demás ya habían sido expulsados. Al ver entrar a Matthew, James y Ellen se pusieron de pie inmediatamente. ¿Cómo te fue, Matthew? ¿Dónde está Demi? ¿Conseguiste salvarla y sacarla? Matthew los ignoró e inmediatamente se acercó a Sacha. Ella sostuvo su mano con fuerza sin intención de soltarla. De inmediato, Ellen se impacientó. Di algo, Matthew. ¿Salvaste a Demi o no? ¿Qué intentas hacer al quedarte así de callado? James también estaba furioso. Matthew, te lo advierto. Si algo le sucede a mi hija, no te perdonaré, sin esperar a que él terminara. Sacha espetó. ¿Qué derecho tienes a ordenarle a Matthew que la salve? ¿Qué tiene esto que ver con Matthew? ¿No es esto su propio hacer? ¿No es que no supieras lo que hicieron? Cooperaron con la familia blanca para envenenar a Matthew y provocaron un accidente automovilístico en un intento de matarlo. Ahora que se los llevaron los blancos, aunque murieran y se pudrieran fuera, se lo merecían. La incomodidad estaba escrita en los rostros de James y Ellen. También se sorprendieron por los incidentes que el presidente White había mencionado anteriormente. Era cierto que habían intentado muchas formas de obligar a Matthew a divorciarse de Sacha para poder ahuyentarlo. Sin embargo, nunca esperaron que este método fuera una de esas formas. En este momento, estaban extremadamente avergonzados. Después de un rato de silencio, Ellen sollozó mientras respondía. Sacha, sé que estás enojada, Matthew, sobre este incidente. Es culpa nuestra. Nos disculpamos en nombre de Liam y Demi también. Sin embargo, Demi sigue siendo mi hija y la hermana de Sacha. Te lo ruego. Incluso me arrodillaré en el suelo si quieres. Solo. Por favor, salva a Demi. Al decir esto, se arrodilló y le hizo una reverencia a Matthew.
Si bien Ellen no era la mujer más agradable de la zona, realmente amaba y cuidaba a su propio hijo. James estaba pálido cuando añadió con voz temblorosa: todo es culpa nuestra. Sé que Demi se merece este resultado por hacer ese tipo de cosas. Pero, Sacha, ella creció contigo, ¿verdad? Solías jugar y correr juntos cuando eras pequeño. ¿Te acuerdas? Demi corría hacia ti cada vez que la acosaban. Tú eras la persona en la que más confiaba. Ella todavía es joven ya que solo tiene 20 años. ¿Estás realmente dispuesto a verla morir? Matthew. Te pido disculpas. Me inclinaré ante ti. Por favor, sálvala. Sacha. Por favor. Di algo. Haríamos cualquier cosa por ver a Demi con vida. James también se arrodilló en este punto. Al ver esto, Sacha no pudo contener más las lágrimas. Esta familia había sido una vez cálida y acogedora. Ella había crecido junto con Demi, por lo que su corazón obviamente le dolería por esta hermanita suya. Sin embargo, ella todavía no abrió la boca para suplicarle a Matthew. Ella sintió que el incidente también había cruzado la línea. De hecho, a Sacha no le importaba por qué estaban luchando. Ya fuera por herencia, propiedades o compañía. Después de todo, esas eran solo cosas externas que no significaban nada para ella. Esta vez, sin embargo, habían colaborado con forasteros en un intento de matar a Matthew. Esto es absolutamente imperdonable. Cuando Matthew escuchó los sollozos de Sacha, dio un ligero suspiro. No te preocupes. Ambos están vivos. Ya están en casa. James y Ellen estaban encantados. Sacha, por otro lado, cayó en el abrazo de Matthew y comenzó a llorar amargamente. Sabía que él había hecho todo esto por ella. Incluso si su caso no pudiera ser llevado ante la justicia, se aseguró de que ella nunca fuera agraviada. Aquí hay una persona que más me ama. Capítulo 731. Matthew y los demás no se demoraron en la casa del presidente White, por lo que regresaron a The Grand Garden. Tan pronto como llegaron a casa, vieron a Liam y Demi colapsar en el sofá. La oreja de Liam y las múltiples heridas que Demi sufrió ya fueron tratadas y vendadas. El incidente les había pasado factura a ambos, por lo que parecían demacrados. Verlos a ambos hizo que Sacha se enojara. Sin una palabra, se apresuró a darle a Liam 2 fuertes bofetadas. Lárgate de aquí. Esta es mi casa. Así que no tienes derecho a estar aquí. Demi saltó en defensa de Liam. Sacha, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Por qué lo hiciste, Slap, mi esposo? Al escuchar eso, Sacha se volvió para golpear a Demi con ira. ¿Estás preguntando eso en serio? ¿Por qué trataste de hacerle daño a mi esposo? ¿Por qué lo envenenaste y trataste de matarlo montando un auto? Crash. Demi se quedó sin habla por sus preguntas. Después de un momento de silencio, murmuró: no sé de qué estás hablando. Mamá. Papá. Deberías disciplinarla. Mira lo que le hizo a Liam. ¿Cómo pudo ella Slapel sin razón? En respuesta a eso, Liam dejó escapar un gemido. Las bofetadas de Sacha le habían abierto las heridas, manchando de rojo la gasa de ambas orejas. Al mismo tiempo, tanto James como Ellen tenían una expresión lívida y la ira era evidente en su voz. Demi, no tiene sentido negar lo que has hecho. Tus hechos ahora son conocidos por el público. Tu hermana tiene razón en Slap tú. ¿Por qué te lo mereces? Demi nunca había pasado por una situación en la que sus padres no se pusieran de su lado, por lo que se quedó en silencio. Después de un tiempo, comenzó a hacer un berrinche. Mamá. Papá. ¿Por qué dices eso? Mira el estado en el que estoy. No sientes pena por mí en absoluto. Nos estás acusando de intentar asesinar a Matthew.
Pero aún está vivo. Él está aquí con nosotros. Totalmente ileso. Mientras que Liam y yo somos un desastre. ¿Por qué estás siendo tan parcial con Matthew? Mientras tanto, la voz de Liam temblaba mientras hablaba. Mamá. Papá. Solo mírame. Me cortaron las orejas. Sacha estaba temblando de ira. Porque nunca supo que Demi fuera capaz de ser tan descarada. James estaba incluso más furioso que ella. Así que se apresuró a dar a Liam y Demi unas cuantas bofetadas más en la cara. Cállate. Estarás satisfecho solo si Matthew muere. Ingratos. Si no fuera por él, te habrían cortado en pedazos para alimentar a los peces en el mar. Ni siquiera estarías aquí en primer lugar. Ellen también tenía una expresión de disgusto. Demi. ¿Cómo pudiste ser tan ingrata? Ambos casi mataron a Matthew al ayudar al presidente White. Sin embargo, él fue quien terminó tratando de asesinarte. Mientras que Matthew fue el que te salvó. ¿Por qué no puedes al menos mostrar algo de gratitud? ¿Por qué tengo una hija como tú? La revelación dejó a Demi estupefacta. ¿Realmente nos salvó Matthew? James gritó. ¿Quién más crees que te salvaría? Ya habrías estado muerto si no fuera por Matthew. Simplemente compárense con él. Mira lo que has hecho. Ni siquiera te sientes mal después de cometer esos crímenes. Ni siquiera le agradeciste por salvarte cuando pagó tus malas acciones con bondad. Sois unos cabrones tan descarados. No fue hasta entonces que Demi se calmó. Mientras agachaba la cabeza. Se disculpó. Mamá. Papá. Realmente no tenía idea de que esto era lo que había sucedido. Matthew. Lo siento. Sé que te hice mal. Sin embargo, Matthew ni siquiera la reconoció. Porque no le importaba en absoluto su disculpa. Desde su perspectiva, Demi y Liam deberían haber pagado por lo que habían hecho con sus vidas. La única razón por la que los rescató fue porque no quería ver a Sacha angustiado. No significaba que estuviera dispuesto a perdonarlos. Capítulo 732. Fue una noche turbulenta en East Cliff. Con el jefe de la familia blanca muerto, los blancos tuvieron que elegir un nuevo líder. También perdieron mucho poder e influencia en el proceso, lo que los convirtió en los más débiles entre las 10 familias más grandes de East Cliff. Aparte de eso, su riqueza también fue rápidamente dividida por otros después de la muerte de Owen y Gordon. Como era de esperar, las 10 familias se llevaron la mitad de la riqueza. Stanley tomó una quinta parte, mientras que el resto fue transferido a Matthew. Fue Billy quien decidió la división de los activos, por lo que nadie se atrevió a pronunciar una palabra de protesta. A la mañana siguiente, Matthew fue a la casa de Billy después de dejar a Sacha en su empresa. Billy había jugado un papel importante en el incidente, por lo que pensó que debería visitar a Billy como muestra de su gratitud. Cuando llegó, Billy acababa de desayunar y estaba sentado en el balcón con Brittany. Ella había hecho un gran progreso en su recuperación. No solo se recuperó por completo, sino que también recuperó su belleza. Sus rasgos eran incluso más delicados que los de Sacha. Ahora, solo tenía 18 años. Así que en unos pocos años probablemente reemplazaría a Sacha como la mujer más hermosa de todo East Cliff. Al igual que Sacha reemplazó a Liane. Tan pronto como vio a Matthew, lo saludó dulcemente antes de servirle un poco de té. Después de que Matthew se sentó junto a Billy, tomó un sorbo de su té. Señor Newman, tienes mi gratitud por lo que pasó. Billy dejó su taza con una risita. Señor Larson, te debo mucho. Esto ni siquiera es suficiente para pagarle. Además, Declan había cruzado una línea esta vez. No he aparecido mucho durante los últimos años. Mientras que Stanley ha estado haciendo un gran trabajo en la gestión del negocio.
Al ver que las 10 familias parecían haber olvidado quién es el primer rey de Eastcliff. Esta es en realidad una gran oportunidad para recordárselo. Matthew tenía una leve sonrisa. Aunque puede decirlo de esa manera. Debo agradecerle. Señor Newman. Luego. Billy miró a Matthew antes de decir de repente. Señor Larson. ¿Cuál es la posición que le gustaría alcanzar en la vida? Sorprendido. Matthew no estaba seguro de por qué Billy preguntaba eso de la nada. Después de reflexionar un poco sobre el tema. Respondió. Nunca lo había pensado. Pero hay otras cosas que debo hacer. Con eso. ¿Te refieres a la venganza? Billy preguntó en voz baja. El corazón de Matthew dio un vuelco. ¿Será que ya se enteró de mi identidad? En lugar de mirar a Matthew, Billy optó por fijar la mirada en algún lugar lejano. Su nombre debe ser conocido en todo el país considerando sus excelentes habilidades médicas. Sin embargo, eligió esconderse en Eastcliff, sin permitir que se corriera la voz sobre sus habilidades médicas. Esto significa que eres ambicioso. Por ahora. Está reuniendo fuerzas y esperando la oportunidad de atacar. Nadie actuaría como tú a menos que su objetivo sea una venganza de sangre. A Matthew le conmovió el análisis de Billy. Que confirmó que Billy no era un hombre corriente. Aunque Billy nunca hizo una gran aparición pública. Sabía leer bien a la gente y, en consecuencia, pudo tener todo bajo su control. Permanecería perfectamente quieto hasta que llegara el momento adecuado para atacar. Durante el cual apuntaría a matar. Seguro que es el héroe de nuestro tiempo. Matthew exhaló un suspiro. No huiré de mis responsabilidades. Billy se echó a reír. Bien dicho. ¿Sabes lo que es más importante para ti? Con eso. Se puso de pie para caminar hasta la barandilla. Han pasado 18 años. Es hora de que me vaya. Lo que dijo tomó a Matthew con la guardia baja. Lo que lo llevó a preguntar en estado de shock. ¿A dónde va? Señor Newman. Billy soltó una risita. Es tal como dijiste. No huiré de mis responsabilidades. La declaración sorprendió a Matthew. Teniendo en cuenta el estado de Billy. Ya debería haber logrado todas las metas que se propuso en la vida. Además, seguía siendo el primer rey de Eastcliff. Si necesitaba que se hiciera algo. Todo lo que se requería de él era dar una orden. Entonces, la gente acudía en masa para cumplir sus órdenes. No había necesidad de que él se ocupara personalmente de nada. Me temo que no entiendo lo que quiere decir. Maestro Newman. Matthew estaba siendo honesto. Billy le lanzó una mirada antes de hacerle una pregunta. Lo sabrás cuando llegue el momento. Todo lo que quiero saber es si podrás devorar a las 10 grandes familias en un año. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.